Perfecto. Obrigado, bom dia, buenos días a todos. Me han dicho que puedo hablar español sempre que fale devagar. Será mellor que o meu portuñol. Mas pode ter esa presentación que unha mistura do meu portuñol, Google, Word e algunos recursos máis desta sociedade do coñecemento. Quiero hablar hoy de cómo entramos en una situación, nuestras sociedades y nuestras instituciones escolares entran en una situación completamente nueva, llena de oportunidades, pero también de desafíos, de problemas que no estamos acostumbrados a afrontar, ¿no? Es un lugar común decir que entramos en la sociedad de la información o en la sociedad del conocimiento. Además de ser un lugar común, es una verdad, es quizá el eje central de los cambios sociales que hoy estamos viviendo y quisiera por ello mismo explicarlo un poco más. Creo que captamos mejor la importancia de ese cambio si lo vemos en una perspectiva histórica. Ustedes, la mayoría de ustedes que son profesores o educadores en formación profesional, saben que en gran medida esos procesos de aprendizaje, de cualificación, esas técnicas, tienen su origen en lo que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial que hace ahora, bueno, según contemos, 2 siglos y medio, cambió el mundo. Y cambió el mundo porque supuso el empleo de uno de los elementos del sistema económico, los medios de producción, los bienes que se utilizan para producir otros bienes, en una escala antes nunca imaginada. Es verdad que antes se habían construido pirámides, catedrales, etcétera, pero la Revolución Industrial lo que hizo fue llevar esa gran escala, sobre todo la gran escala de los medios, no del número de trabajadores, sino de los medios empleados, a la producción textil, la producción de alimentos, a la producción de las cosas más cotidianas. Quizá lo que mejor ejemplifica eso es el salto del pequeño uso, la pequeña máquina de hilar, de tejer, etcétera, en el hogar del campesino, a las grandes fábricas de textil. Pero cuando los medios de producción dieron ese salto de escala, se planteó un problema inmediato. Y es, ¿quién podía controlar esas grandes concentraciones de medios de producción? Cuando los medios de producción funcionaban a escala individual o humana, podían ser la propiedad o la semipropiedad de un individuo, de una familia, de una pequeña aldea. Pero cuando hablamos de grandes fábricas, grandes ferrocarriles, grandes instalaciones mineras, etcétera, ¿quién va a mandar sobre eso? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a manejar eso? ¿Quién va a ser el propietario o el administrador de eso? Y sobre el papel se pudieron imaginar muchas soluciones, tantas como queramos, pero en la práctica solo hubo 2. Y todo el siglo XX y parte del XIX fue una guerra civil, especialmente en Europa, en torno a cuál de esas 2 soluciones. Porque al final solo hubo 2, con variantes, pero solo 2. O el Estado o los individuos, o comunismo o capitalismo. Desapareció el comunismo, vivimos en el legado del capitalismo y podemos ver que esa revolución industrial, al dar ese salto en la escala de los medios de producción, produjo una nueva forma de propiedad, de poder, la propiedad privada, absoluta, libre e incondicional de los medios de producción. Y en torno a esa nueva forma de poder dividió a la humanidad entre los que tenían y los que no tenían esas propiedades. Y los dividió, por tanto, no importa cómo lo veamos, capital, trabajo, burguesía, proletariado, poseedores, desposeídos, etcétera, dividió a la humanidad y marcó decisivamente la distribución de las oportunidades sociales para todo el tiempo posterior. Aunque las ciencias sociales y los científicos sociales, de los que yo me cuento, mejor o peor, hemos vivido mucho y vivimos todavía de la interpretación que entonces se hizo de eso, como si no hubieran pasado otras cosas, o como si hubieran pasado pocas cosas más, o como si todo lo que ha pasado dependiera de aquello. Lo cierto es que a comienzos del siglo XX hubo otra gran revolución. Hubo otra gran revolución que afectó no a la escala de los medios de producción, sino a la escala de otro elemento del sistema económico, el trabajo.
a la escala y la forma en que se empleaba el trabajo. No solo el trabajo vivo, es decir, lo que normalmente llamamos trabajo, sino también el trabajo acumulado, es decir, el capital. Y eso se tradujo en dos grandes cambios. De nuevo se planteó la cuestión de cómo organizar grandes cantidades de trabajo o cómo movilizar y coordinar grandes cantidades de capital. La respuesta a lo primero fue el taylorismo, el fordismo, el stajanovismo, las ciencias de la administración, etcétera. La respuesta a lo segundo fue la corporación, la sociedad por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, etcétera. Y eso marcó otra nueva forma de poder. Aunque las ciencias sociales siguiéramos diciendo que no había más que capital y trabajo, en realidad aparecía otro tipo de estructura, que era el poder de unas personas sobre otras en el proceso de trabajo. Esa nueva forma de poder era la autoridad. La autoridad también era vieja, la palabra es latina, la realidad es mucho más vieja, pero aquí hablamos de otro tipo de autoridad, la autoridad en la producción, en la empresa, en el lugar de trabajo, definida por unas coordenadas espaciales, temporales, funcionales y capaz de penetrar hasta los detalles mismos del proceso de trabajo. Eso fue el taylorismo, y el taylorismo no fue un fenómeno capitalista. El mayor partidario y el mayor defensor del taylorismo yo creo que no fue Taylor, ni siquiera Ford, fue probablemente Lenin. Y junto a Lenin, Gramsci. Es decir, fue un proceso de toda la sociedad industrial. Una nueva forma de autoridad, de poder, por tanto, la autoridad, y una nueva división, los que mandan y los que obedecen. No tan simple, es verdad que no solamente hay jefes en la cúspide y subordinados en la base, sino toda una estructura intermedia, pero a partir de ahí, las oportunidades, la posición, las posibilidades sociales de la inmensa mayoría de las personas se definirían por su lugar en la organización. No por si eran propietarios o no de los medios de producción, que la inmensa mayoría no lo eran, sino por qué lugar ocupaban en la organización, porque esa era la nueva divisoria. Y cuando la madre de ustedes o la abuela de ustedes llegó a casa de sus padres y le dijo voy a contraer matrimonio, voy a casarme, sus padres, los bisabuelos de ustedes, no le preguntaron ¿con un burgués o con un proletario? Le preguntaron ¿quién es? Y su abuela no dijo es burgués o es proletario, dijo es trabajador, es capataz, es encargado de una oficina, es director de aquello o es aprendiz de lo otro. Es decir, lo definió por su posición dentro de la organización, porque eso es lo que contaba para todos, excepto unos pocos que podían heredar propiedades producto de la divisoria anterior. Fíjense que cuando hemos hablado ya de medios de producción y trabajo, hemos hablado de dos de los tres grandes componentes del sistema económico. Todo sistema, no el sistema económico, un sistema biológico, mecánico, cósmico, físico, da igual, tiene tres elementos, no conocemos más: materia, energía e información. Materia, energía e información. La materia del sistema económico son los medios de producción. Y eso es lo que revolucionó la primera revolución industrial, la que llamamos la revolución industrial. La energía del sistema económico no es el petróleo, ni la electricidad, ni el carbón, eso es materia desde un punto de vista económico, no hace nada solo. La energía del sistema económico es lo que mueve esa materia. La energía del sistema económico es el trabajo, vivo y acumulado, el trabajo y el capital. Y eso es lo que revolucionó la segunda revolución industrial. La información del sistema económico no tiene secreto, es la información, en sentido amplio. Y esto es lo que estamos viendo revolucionar hoy. Es decir, lo que nos sitúa en una tercera revolución industrial de fondo, no hablo de una nueva oleada tecnológica que podemos decir que es la tercera, la quinta, la décima o la vigésima, no importa cómo lo contemos, depende de cómo lo contemos. La tercera gran revolución industrial es un salto en la escala del uso de la información. En todo proceso productivo ha habido siempre información. Desde el primer hombre primitivo que cortó una piedra de sílex o que utilizó en un chimpancé que utiliza un palo como herramienta para comer hormigas, hay información, como hay información en su genética, pero nunca asistimos a esta escalada en el uso de la información y del conocimiento. ¿Que se manifiesta en qué?
Se manifiesta en cuáles son los empleos que crecen y los que no. Se manifiesta en la importancia de la cualificación para conseguir un empleo u otro. Se manifiesta en la rápida sucesión de las técnicas y los ciclos productivos. Se manifiesta en cómo se reparte el valor de cualquiera de estos aparatos, ordenadores u otros que ustedes llevan en sus bolsos, ¿no? Qué parte va a pagar el software y qué parte va a pagar el hardware. Asistimos a una revolución, a un salto en la escala del tercer elemento del sistema productivo. Y al asistir a esto, asistimos a una nueva forma de poder y de desigualdad. Y esta es la cualificación. No es ya la división entre los que tienen y los que no tienen, ni entre los que mandan y los que no mandan, sino entre los que saben y los que no saben. Y es una forma, evidentemente, de desigualdad y de diferenciación, pero también es una forma de poder, es otro tipo de poder. No es como el poder del paterfamilias o del jefe que nos puede decir qué hacer, es otra forma de poder. Poder es también tener aquello que otro quiere. Si yo tengo algo que otro necesita, tengo poder sobre él. Si yo tengo el conocimiento que otros necesitan, tengo poder sobre ellos. No es un poder directo, es un poder indirecto, pero puesto que lo necesitan, tengo poder sobre ellos. Y esa nueva forma de poder es hoy la cualificación. No sabemos cómo llamarla. Cualificación, conocimiento, no sabemos en qué grupos va a dividir. Podemos decir profesionales, legos, cualificados, no cualificados, trabajadores autoprogramables, trabajadores genéricos, manipuladores de símbolos y trabajadores manuales, trabajadores intelectuales o manuales, inforricos, infopobres, logorricos, logopobres, no importa. Que no tengamos un nombre no importa nada. Cuando Marx bautizó a dos clases como capitalistas y proletarios, los nombres eran absurdos. Capital viene de cápita, de ganado. Proletario viene de proletari, los que tenían hijos, no pagaban impuestos y recibían pan y circo en Roma. Cuando Auguste Blanqui, juzgado como protocomunista francés, le preguntó al juez ¿cuál es su oficio? Y él dijo, soy proletario. El juez le preguntó, ¿qué es eso? Soy proletario, decía Blanqui. Eso no es nada, decía el juez. Diga usted a qué se dedica. Soy proletario. Al final el juez cedió y dijo, bueno, apunte usted, anote usted, le dijo al escribiente, que el señor Blanqui dice que es proletario. No tenemos nombre para la cosa, pero la cosa está ahí. Ahora bien, cuando hablamos de cualificación, ¿de qué hablamos? Todo trabajo es cualificado. Todo trabajo, por el hecho de ser trabajo, es cualificado. Toda actividad humana es cualificada. Es inimaginable, salvo el reflejo de quitar la mano del fuego y pocas cosas más, que una persona haga algo al cabo del día que no sea cualificado. No tenemos más que ver lo que es una persona ordinaria con algún grado de desarrollo, a diferencia de un bebé o a diferencia de un anciano que haya caído víctima del Alzheimer, la demencia senil, etcétera. Ahí comprendemos cuánto conocimiento hay en las cosas más simples, en las tareas más simples que hacemos. Pero, dicho eso, es verdad que la cualificación se compone de diversas formas de saber y de conocimiento. E importa qué tipo de cualificación tiene uno. Esto es una simplificación, pero yo les propondría entenderlo así. Podemos decir que la cualificación, en principio vamos a dejar ahora de lado otras formas de conocimiento y saber que atañen a otros aspectos de la vida, no menos importantes, pero son otros aspectos. Podemos decir que la cualificación, el primer componente de la cualificación, es lo que podríamos llamar el conocimiento de las rutinas, saber cómo hacer una cosa, cómo se cambia una lámpara, cómo se cambia un neumático de un automóvil, una rueda, cómo se hace una operación de corazón, cómo se da una lección, cómo se pone en marcha un ordenador, cómo se escribe un texto. Esas son rutinas, son procedimientos establecidos, algunos muy simples, como cambiar una lámpara, otros complejos, pero ojalá sean solo rutinas, y sigan siendo solo rutinas, como poner una válvula en el corazón. Bueno si es rutinario y malo si hay que improvisar. Detrás de las rutinas hay algo más. Es la capacidad de determinar cuál es la rutina a aplicar.
¿Cuál es la rutina a aplicar a un problema concreto o a un objetivo concreto? Eso es lo que podemos llamar un conocimiento diagnóstico. Ya no es rutinario ni puramente operativo, sino diagnóstico. Esa capacidad diagnóstica, esa capacidad de conocer las maneras que hay de resolver un problema y encontrar la mejor o una de las mejores y aceptar y resolverlo en la medida en que se pueda resolver, es lo que solemos llamar un conocimiento profesional. Por ejemplo, por volver al ejemplo médico, es lo que queremos de un médico. No queremos que invente con nosotros, no queremos que experimente, no queremos que innove, preferimos que venga innovado de casa. Queremos que aplique el estado del conocimiento establecido, asegurado, aceptado. El tercer tipo de conocimiento es la creación de conocimiento nuevo, la innovación en un sentido amplio, que no es no son solo los grandes inventos, las grandes ideas, estas que en los tebeos, imagino que aquí también, hace que el inventor aparezca con una bombilla en la cabeza, ¿no? Eureka, ¿no? No es eso, es la mayor parte de la innovación consiste en pequeñas modificaciones, o consiste en trasladar lo que se ha aprendido en un sitio a otro, de un campo a otro, de una práctica a otra, de una disciplina a otra. Pero todo eso es creación de conocimiento. Esos tipos de conocimiento no solo son distintos en un sentido propiamente lógico, sino que entrañan también distintas formas de aprendizaje. No voy a extender sobre ello. Se aprenden de manera distinta. No se aprenden todos, no son simplemente conocimientos acumulativos o distintos que se aprenden en los mismos procesos y en los mismos soportes y en los mismos medios, sino que se aprenden de manera diferente, se tienen que aprender de manera diferente, se adquieren de manera diferente, requieren distintas actitudes. No es lo mismo adquirir destreza en la repetición de una operación que tener conocimiento abstracto para hacer un diagnóstico, que tener una actitud creativa, inquisitiva, crítica, etcétera, para crear nuevo conocimiento. Y, claro, esto tiene consecuencias. Decimos, todo el mundo está cualificado, es verdad, todo trabajo es cualificado, pero la cuestión es qué tipo de cualificación. Potencialmente, las tres formas de conocimiento van siempre juntas. Quiero decir, es difícil imaginar un trabajo en el que no haya innovación. No digo un trabajo en general, que es un puesto de trabajo. Cuando los japoneses inventaron los círculos de calidad, lo único que hicieron fue reconocer eso. Hasta en los trabajos más rutinarios, la gente tiene ideas y, por lo tanto, hay que darles oportunidad de expresarlas, etcétera. Hasta en el trabajo científico de investigación más puntero, más en la frontera de la ciencia, hay trabajo rutinario. Así que si queremos hacer un estudio genético, tenemos que contar las células, tenemos que teñirlas, etcétera. Y eso es trabajo rutinario. Ahora bien, muchas veces, primero, hay empleos que tienen mucho conocimiento operativo y poco conocimiento innovador, y empleos que lo contrario. Y segundo, esas formas de conocimiento se pueden separar. Se pueden separar y cuando se trata sobre todo de actividades sociales, cooperativas, podemos encomendar la innovación a unos y las rutinas a otros. O por lo menos la mayor parte de la innovación a unos, la mayor parte del conocimiento abstracto a otros, la mayor parte de las rutinas a otros, y eso determinará cuál es su tipo de trabajo, qué oportunidades sociales tienen, etcétera, etcétera. En fin, hablamos indistintamente de sociedad de la información y del conocimiento, y no voy a entrar en la discusión sobre si hay que llamarla sociedad de la información, sociedad del conocimiento, economía de la información o del conocimiento, pero no son la misma cosa. No quiero discutir por las palabras, pero no son la misma cosa. Llámenlo ustedes como quieran, pero no es lo mismo información que conocimiento. T.S. Eliot, el poeta inglés, escribió una vez, la verdad es que no pensaba en esto, él estaba con sus diatribas cristianas, teológicas y tal, pero escribió algo así como: ¿qué fue del conocimiento que perdimos entre tanta información? ¿Y qué fue de la sabiduría que perdimos entre tanto conocimiento? Y luego seguía con otras cosas que no vienen a cuento. Pero información, en sentido estricto, son los datos.
Son datos sobre cosas, sobre personas o sobre más datos. Esto que hay aquí es información. Esas letras son información. Pero cuando ustedes las leen como un texto, hay algo más, hay conocimiento. Cuando interpretan que encuentro quiere decir esto y no quiere decir chocar por la calle, no es un encuentro de trenes, hay conocimiento. Cuando saben que formación profesional se refiere a la reglada, hay conocimiento. Cuando interpretan lo que quiere decir cualificar o desafíos, hay conocimiento. Digamos que el conocimiento es la capacidad de entender, comprender, manejar, manipular y explotar, etcétera, etcétera, la información. La sabiduría probablemente sea otra cosa. Quizás sea eso que los antiguos llamaban la prudencia, la capacidad de llevar una vida buena, que no es lo mismo que una buena vida, pero tampoco es necesariamente lo contrario. Esa la podemos dejar. Pero información y conocimiento son cosas distintas. Entonces, ¿qué significa que vivimos en una sociedad o una era de la información y del conocimiento? Significa dos cosas muy distintas de las que debemos ser muy conscientes. La sociedad de la información abarata, torna accesible, hace mucho más fácil, extiende, democratiza, etcétera, etcétera, el acceso a la información. Hoy cualquier persona, el 90% de los jóvenes en el norte del planeta o en la parte desarrollada del planeta, la mayor parte de la gente, cuando digo cualquier persona, es decir, ya sé que en Tanzania o en Senegal todavía no todo el mundo, pero les aseguro que pronto todo el mundo, porque estas tecnologías se extienden mucho más rápidamente que lo hizo la televisión, la radio, etcétera, y llegan. Cualquier persona prácticamente tiene al alcance de la mano, a un par de clics, información que antes era el monopolio exclusivo de unos pocos laboratorios, unos pocos gobiernos, administraciones públicas, unos pocos bancos, etcétera. Entren ustedes en cualquier ámbito. Entren, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Cuando yo empecé a estudiar sobre educación, en España había una estadística y era mala. Y si uno quería ver algo a escala internacional, había un diccionario de la educación, uno, no me acuerdo ahora el nombre, uno, y unos datos malos de la UNESCO. Hoy día uno no sabe qué hacer con tanta estadística, muy buena. No sabemos qué hacer con tanto PISA, TALIS, datos de la UE, de la UNESCO, no sé qué. No sabemos qué hacer. Nadamos en información. Ahora bien, cuanta más información, no menos conocimiento, pero sí mayor escasez del conocimiento. Cuanto más abundamos en información, más escaso se torna el conocimiento. No porque haya menos conocimiento, que hay mucho más, cada vez más para el conjunto de la humanidad, más en cualquier sociedad y además más en los niveles mínimos de cualquier sociedad. Es decir, la persona que menos conocimiento tiene hoy tiene mucho más que el que tenían sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello el conocimiento más escaso. ¿Por qué? Porque la información corre más. Es como el petróleo o la gasolina. La gasolina es cada vez más cara. ¿Es porque hay menos gasolina? No, cada vez hay más. Pero también hay cada vez más automóviles y crecen más rápidamente. Y eso hace la gasolina más escasa, aunque sea más abundante. El conocimiento es más escaso, aunque sea más abundante. Y es la diferencia en el acceso al conocimiento lo que va a marcar las oportunidades de las personas, no a la información. Se hizo popular, era ingenioso, la dicotomía entre inforricos e infopobres. No, inforricos somos todos. Quizá un poquito más, pero lo que no somos es igual de logorricos o logopobres. La diferencia está en el conocimiento. La diferencia está en la capacidad de manejar esa información que en general es ya accesible para casi todos. Y no solo es una diferencia importante, sino que es otro tipo de diferencia. Es un tipo de desigualdad. Antes ya había desigualdades educativas y en el acceso al conocimiento. Ya hace mucho que existe la nobleza de toga, que los sabios, las personas cualificadas. Diferencias de conocimiento siempre hubo. Pero hay dos elementos nuevos hoy. Primero, ya lo he dicho, esas diferencias van a dividir al conjunto de la población. Ya no hablamos de la diferencia
que separaba al brujo del resto de la tribu. En la tribu primitiva hay dos tipos de conocimiento. Uno, el que todo el mundo tiene. El que todo el mundo tiene, que a su vez se divide en dos, el que tienen las mujeres y el que tienen los hombres. Por eso son tribus. Y el otro tipo de conocimiento es el único escaso y esotérico, que es el del brujo. Pero ya había diferencias de conocimiento. La diferencia ahora es que esas desigualdades penetran a la tribu entera, afectan a la tribu entera. No sabemos muy bien cómo, pero afectan a todo el mundo, dividen a todo el mundo. Pero la segunda diferencia es que esa desigualdad es acumulativa. Es acumulativa. No se da una vez y se puede corregir luego, es acumulativa. Es lo que llamamos el efecto Mateo, un caso de efecto Mateo. Ustedes recordarán, o habrán oído hablar por lo menos, de ese pasaje de la Biblia que curiosamente se llama la parábola de los talentos, en la que el Señor vuelve a casa y los siervos a los que dejó le dan cuentas. Y uno le dice, Señor, me diste 4 denarios o 4 talentos, ahí viene el nombre, y yo los invertí y los convertí en 8. Entonces el Señor entra en gozo, dice la Biblia, y felicita y agradece al siervo su labor. Van pasando y al final llega un siervo que dice, Señor, me diste 3 talentos, no me acuerdo si eran 3 o 6 o 10, me diste 3 talentos, los enterré y aquí los tienes. Y entonces el Señor monta en cólera y dice aquello de, vendrá un momento en que al que tenga se le dará y al que nada tenga, lo poco que tenga se le quitará. Y vendrá entonces el crujir de dientes, las lamentaciones, las lágrimas, etc. Una situación de efecto Mateo, de ahí viene el nombre porque es del Evangelio según San Mateo, es aquella en la que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Bueno, la sociedad del conocimiento es ese tipo de sociedad, si la dejamos a su suerte, al menos. ¿Por qué? Se lo voy a explicar en términos de formación profesional. Antes uno estudiaba hasta los 14, 16, 18 años, por ejemplo, y adquiría su formación profesional, ¿no? Si no iba luego a la universidad, etc. Y junto a esa formación profesional de base había otra, que era la de adultos, que todos llamábamos y cada vez llamamos menos, de segunda oportunidad. Expresado muy simplemente es algo así. Si lo que uno tiene que aprender lo puede aprender en 2 años, 4, 6, y la vida son 60, 70, 80 años, pues te quedan luego 2, 8, 10 oportunidades las que quieras de hacer lo mismo. Es verdad que las neuronas se endurecen, pero hay mucho tiempo para hacer lo que uno no hizo cuando debía o cuando tuvo su primera oportunidad. Eso, digamos, sería absolutamente cierto en una sociedad de conocimiento estanco. ¿Qué sucede en esta que llamamos la sociedad del conocimiento y también la sociedad del aprendizaje? En la que no nos cansamos de decir, la Unión Europea lo dijo aquí, justamente en esta ciudad, que es la sociedad del aprendizaje a lo largo de la vida. Sucede que cuando tú vas a por tu segunda oportunidad de hacer la primera cosa, el otro va por su primera oportunidad de hacer la segunda cosa y no te espera. Y ese es el problema, esa es la historia. Podemos imaginarlo como una historia de hermano rico y hermano pobre, o logo rico y logo pobre. Imaginemos a logo rico y logo pobre. Logo rico y logo pobre son 2 jóvenes. Logo rico, ¿qué hace? Logo rico hace bien su básica, su bachillerato y su universidad. Logo pobre hace su enseñanza básica y deja el sistema educativo. O a lo mejor ni siquiera termina. En España el 30% de la gente no termina con éxito la enseñanza básica a los 16 años y el 40% no sigue más allá. Logo rico, a continuación, ¿qué sucederá? Logo rico conseguirá un empleo, logo pobre lo tendrá más difícil. O no lo consigue, todos sabemos que es con menos cualificación, menos empleo, menos tasa de actividad, menos todo. Logo rico conseguirá además un tipo de empleo. Probablemente un empleo más cualificado, aunque sea precario, aunque sea becario, borsista, aunque sea mileurista o menos, seguramente será un empleo en el que seguirá aprendiendo. Logo pobre no, logo pobre irá a la hostelería, a la construcción, a McDonald's y no aprenderá más. Posiblemente más bien olvide
lo poco que aprendió. Pues posible que se descualifique en vez de cualificarse en su empleo. Luego rico volverá cuando quiera al sistema educativo. Luego pobre no. No es tan sencillo. Luego rico confía en sí mismo. Y cuando sale Windows 7 no tiene que ir a una academia. Lo abre el tutorial o simplemente empieza a usarlo y aprende a usarlo usándolo. Luego pobre tendrá más miedo, pensará que tiene que ir a una academia, confía menos en sí mismo, etcétera, etcétera. Uno y otro tienen distinto consumo cultural. Luego rico recibirá formación continua en la empresa y además seguramente será para ver si lo promocionan o no. Luego pobre recibirá menos porque una empresa no es una ONG y forma a quien quiere formar y a quien cree que va a aprender y además es probable que de su formación dependa si lo despiden o no. Incluso cuando los gobiernos crean programas especiales para logopobres, lo que en España llamamos formación ocupacional, no sé el nombre aquí, es formación corta, muy destinada al empleo, pero ofrecida desde las administraciones, incluso entonces, ¿saben lo que pasa? Que se diseña para logopobres, para gente sin nivel de estudios, etc., pero se cuelan los logorricos. Los logorricos, que los pocos logorricos, los que están en la cola de los logorricos y no han conseguido los buenos empleos, etcétera, se enteran, lo saben, tal, y se meten en esos cursos que no van dirigidos para ello. Por consiguiente, el problema es que estamos ante una sociedad llena de oportunidades, llena de perspectivas, llena de posibilidades, llena de recursos, pero al mismo tiempo con riesgos nuevos. Y en el ámbito del conocimiento y de la escolarización y la cualificación, el riesgo nuevo es que esas diferencias van a ser más importantes y además pueden fácilmente convertirse en diferencias acumulativas, ¿no? Esa sociedad informacional, además, no es solo informacional, es global. Y es impensable la una sin la otra. No me detendré ahí, pero es informacional porque es global y es global porque es informacional. Y aunque no fuera así, miren ustedes, da igual. Los dos cambios están ahí para quedarse. ¿Esto qué significa? Significa que las condiciones en las que una persona busca trabajo, busca empleo, las condiciones en las que tiene que competir con los demás por ese empleo han cambiado. Si volvemos a la vieja distinción, a la distinción que hice antes, entre trabajo rutinario, profesional o creativo, innovador, podemos ver esquemáticamente cuál es la diferente posición de las personas según cuál sea su tipo de cualificación. Las personas cuya cualificación es solamente rutinaria están sometidas a una competencia feroz, que tiene su origen. No solamente compiten, es decir, el trabajador portugués, o español en España, o francés en Francia, el trabajador portugués aquí, cuya cualificación es puramente operativa, rutinaria, no solo compite con otros trabajadores, como todo el mundo, sino que compite con todos los trabajadores del mundo. Y compite con las máquinas. Compite con los trabajadores del mundo porque el mundo está lleno. El mundo está lleno de personas que saben hacer lo mismo y que están dispuestos a hacerlo por un salario menor. Están dispuestos a hacerlo allí si se trata de fabricar automóviles o confección, ropa, etcétera, o están dispuestos a venir a hacerlo aquí si se trata de limpiar esos automóviles, de repararlos o de lavar o zurcir esa ropa. Están dispuestos. Y yo tengo que decir que yo no tengo ningún argumento contra ellos, porque sé que cada uno de ellos gana mucho más si consigue ese empleo que lo que pierde el de aquí si lo pierde. Y sé que el mundo está más repartido y no sé por qué criterio esos empleos deberían ser especialmente para portugueses o deberían ser especialmente para españoles o deberían ser especialmente para europeos. Creo que deberían ser solo especialmente para humanos, punto. Pero ese trabajador, además, compite con las máquinas. Compite con un montón de máquinas existentes o nacientes que son capaces de hacer las mismas cosas. Si ustedes piensan en la industria automóvil fue, en sus inicios, antes de Ford, era el reino del trabajo cualificado. Allí se juntaban y colaboraban todos los oficios. Maquinistas, curtidores, ebanistas, mecánicos, todos. Casi todo intervenía en la fabricación de un automóvil. Cuando llegó Ford, adiós a los viejos oficios, trabajo descualificado.
Pero ya Ford ya se fue. Y hoy una planta de montaje de automóviles no es una planta con cientos o miles de personas, es una planta con cientos o miles de robots. No robots como los de la Guerra de las Galaxias, simpáticos con 2 manos, 2 pies, 2 ojos, sino robots que son un brazo. Un brazo que corta, que clava, que pinta, que pule, lo que sea. Controlados por pocas personas. Las demás personas, los cientos y miles de operarios, han sido sustituidos por máquinas. El trabajo rutinario, las cualificaciones rutinarias tienen muy poca defensa frente a la competencia global o informacional, es decir, de la maquinaria. ¿Qué sucede cuando vamos al trabajo profesional? Suceden 2 cosas. Primera, cada vez más, la maquinaria, sobre todo a través de la informática y las comunicaciones, está siendo capaz de absorber ese trabajo. Yo he venido hoy desde Madrid aquí. Ustedes me enviaron, los organizadores me enviaron un billete electrónico por correo electrónico. Yo saqué la tarjeta o cartón de embarque por Internet. Estupendo, no me arrepiento, pero seamos conscientes. Cuando se saca un billete electrónico y un cartón de embarque por Internet, nos comemos 20, 30 minutos de un puesto de trabajo que hasta hace poco era de los más deseables. En la generación de mi madre, llegar a ser azafata era el sueño de cualquier mujer. Un empleo elegante, bien pagado, aventurero, en fin, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Hoy nos lo comemos. Cuando vamos a Internet y calculamos una hipoteca, un préstamo, lo quiero mayor, menor, con intereses o juros variables, fijos, estamos comiéndonos el puesto de trabajo de un trabajador bancario. Las tecnologías de la información de hoy, con su capacidad creciente de manipular y de manejar información de forma cada vez más compleja y cada vez más eficaz, están mordiendo en este momento en muchos de los empleos que antes eran los empleos de clase media. Los empleos de clase media. No en los empleos no cualificados de clase obrera, etc., en los de clase media. Bien es verdad que por otro lado, ustedes, estos sectores, digamos, tienen una gran capacidad de autodefensa corporativa. Por ejemplo, nosotros en España, no sé ustedes aquí, y no sé cómo iría la relación con Brasil, porque Brasil está en lo mismo, ¿no? Nosotros en España tenemos un problema con los profesores. Están muy descontentos, trabajan poco, todo les parece mal, etcétera, a pesar de que es un trabajo bastante razonablemente pagado, etcétera. Tiene sus problemas, porque los tiene muchos, ¿no? Pero no justifica ese descontento. Una gran solución para España sería contratar 100.000 profesores latinoamericanos. Miren ustedes, podríamos exigir, si pusiéramos un anuncio diciendo buscamos profesores, con una nota, un expediente medio de 8 o 9 sobre 10, con un buen castellano, y fuese a venirse a España, vendrían. Porque los salarios en España son muy superiores a los salarios de Argentina, Colombia, México. No queremos traernos a todos los profesores. Si nos trajéramos esos 100.000, que pueden ser, yo qué sé, el 2% de los que hay allí, mejoraríamos enormemente nuestro sistema educativo, que está para los alumnos, no para los profesores, pero es imposible. Para bien o para mal, es imposible, porque hay una enorme fuerza corporativa que lo impide. Estos sectores se defienden, no los profesores, los médicos, los abogados. Las profesiones tienen mucha fuerza de autodefensa, mucha capacidad de autodefensa, aunque sea a costa de los servicios que dan o en los que están. De manera que la situación de los profesionales es más contradictoria. En el trabajo creativo, ahí todo el mundo está contento. Es decir, que ahí todo el mundo está feliz de la globalización, todo el mundo está encantado porque lo que está sucediendo hoy es simplemente que las oportunidades de ese grupo aumentan cada vez más claramente. Yo estoy encantado de venir a hablar aquí, de leer una revista en inglés o en no sé dónde, publicar en pues sí, nos gusta y a ustedes les gusta y les gustan los programas Comenios y los Erasmus y tal, nos lo pasamos muy bien y estamos encantados, ¿no? Pero, claro, no toda la población está en el mismo grupo. Hay que ser consciente de que
la informacionalización de la sociedad y la globalización de la economía abren muchas oportunidades, pero para algunos grupos tienen muchos costes. ¿Qué es lo que puede hacer hoy un gobierno, una administración, un Estado, las autoridades educativas, las autoridades en general? ¿Qué es lo que puede hacer un país por aquella parte de su población que es más débil, que está en una posición más débil en el mercado de trabajo? Bueno, si tus empleos se marchan porque la fábrica se va a Tailandia, puedes hacer muchas cosas. Puedes, por ejemplo, prohibir las importaciones, ¿no? Si las naranjas vienen de Israel o de Marruecos en lugar de venir de Portugal o de España, entonces podemos cerrar el mercado a las importaciones. Si los inmigrantes ocupan ciertos trabajos que la verdad es que no los queríamos, pero ahora decimos que los queremos, etcétera, etcétera, podemos cerrar la puerta a los inmigrantes. Si la maquinaria amenaza puestos de trabajo, podemos parar la maquinaria. El ludismo no es un invento nuevo. Se viene practicando desde la Revolución Industrial, porque que no entren los ordenadores, ¿no? Si nos inquieta que los niños estén todo el día en Internet y nos cuestionen porque explicamos una cosa y ellos ya la han mirado en Wikipedia y saben cosas que no sabemos, prohibamos el uso de los ordenadores. Podemos hacer todo eso, pero eso nos llevaría a la hecatombe. Todas esas formas de competir son lo que podemos llamar juegos de suma negativa, juegos en los que alguien puede ganar o puede perder menos. Incluso puede ganar mucho, pero será por un tiempo. Pero el conjunto, la suma de lo que unos ganan y otros pierden, es siempre, siempre negativa. Ni siquiera es de suma cero, es siempre negativa. Lo único que abre un juego de suma positiva es cuando aumentamos nuestra cualificación. ¿Qué es lo que puede hacer un trabajador hoy europeo frente a un trabajador tailandés? ¿Prohibirle que venga? ¿Bajarse el propio sueldo para decir trabajaré por menos dinero que el tailandés? Bueno, si no hay más remedio, vale, pero hay otra vía. La otra vía es la cualificación, porque la cualificación solo sirve, si no es cualificación, claro, para dos cosas. Para hacer mejor lo que hacíamos antes, más eficazmente o con otra calidad, o para hacer cosas nuevas. Y si hacemos mejor lo que hacíamos antes o hacemos cosas nuevas, entonces hacemos cosas que benefician a los demás. Aunque nosotros nos llevemos un salario más alto, un beneficio más alto, lo que sea, esa es la esencia de un juego cooperativo. Y esa es la única opción hoy para, digamos, mejorar colectivamente la posición de una nación, de un país, en la escena global informacional. Debemos ser conscientes también de que estos procesos de informacionalización y globalización tienen efectos sobre las comunidades. Pensemos, hoy vivimos una sociedad global. Antes de la sociedad global, decimos, ¿qué tipo de sociedad fue la nuestra? Una sociedad nacional. Antes de eso hubo otra, ¿no? Antes de eso el mundo vivía en aldeas. Las naciones no son eternas. Naciones existen desde hace algunas 300 años, 200, hombre, los reinos que las precedieron y las penínsulas duraron mucho más, ¿no? Pero las naciones en sentido fuerte, podemos decir que hay una nación cuando la gente vive en una economía unificada, puede moverse libremente por el territorio, comparte una lengua, eso es nuevo. Antes de eso la gente vivía, los campesinos vivían, los artesanos vivían en sus aldeas. Y eso generaba un tipo de sociedad, eso era un tipo de sociedad en la que la economía era muy homogénea, sencillamente porque estaba dictada por las limitaciones tecnológicas. Así que había unos pocos ricos, pero el resto eran una minoría de artesanos y un océano de campesinos. Y la vida de los campesinos pues era muy parecida unos a otros, no porque quisieran, sino porque al trabajar la tierra pues te lleva a un tipo de vida parecido. Hombre, no es lo mismo en la orilla de un río que en un desierto, en la montaña, en el llano, etcétera, pero es un tipo de vida parecido, ¿no? Como decía Marx, cuando se enfadaba con el campesinado porque no les seguía, es como un saco de patatas, ¿no? Son todas iguales aunque estén separadas, ¿no? Sin embargo, culturalmente era una sociedad muy heterogénea, muy heterogénea. Cuando llegamos a las sociedades nacionales, llegamos justamente a lo contrario. Una nación, por definición, es una cultura homogénea, o hasta cierto punto homogénea, lengua, tradiciones, etcétera, y al mismo tiempo, sin embargo, esas sociedades se vuelven económicamente heterogéneas.
La era de las naciones es también la era del capitalismo, de la industrialización, y eso es el tiempo de desarrollo de la división del trabajo, es ese momento de capitalistas, trabajadores, directivos, subordinados, etcétera, etcétera. Pero es un tipo de heterogeneidad distinto al que veremos después. Cuando llegamos a una sociedad global, lo que encontramos es una nueva heterogeneidad cultural, digamos, detrás de la nación unificada. En el caso de ustedes, en el caso de España es espectacular, ¿no? Detrás de la idea, en parte ficticia, de la nación unificada o una, como decía el franquismo, aparecen las nacionalidades, las regiones, pero no solamente esa diversidad territorial, sino otras muchas formas de diversidad, simplemente dictadas por las creencias de las personas, por su estilo de vida, pero también por los flujos que crea la globalización. Cuando pensamos en la globalización, enseguida pensamos en los aeropuertos y en la calle Mayor o la plaza principal de las ciudades con las mismas franquicias. Y decimos, globalización es homogenización, pero no es verdad. La globalización es hoy, por ejemplo, que los inmigrantes no rompen los lazos con el lugar de origen, sino que a través de la telefonía, la internet, las emisoras locales, etc., los refuerzan mucho más. Y las comunidades que antes se disolvían, al estilo del melting pot norteamericano, la idea de ese crisol en la que se metía gente de todos los orígenes y aparecían ciudadanos americanos, pues ya no son así, ni van a ser nunca más así, porque la gente tiene mucha más capacidad de mantener su identidad. Por distintos motivos, que no voy a desarrollar más aquí, las sociedades se vuelven más heterogéneas culturalmente, pero también más heterogéneas económicamente y de una manera nueva, Antes, hace 100 o 50 años o menos, cuando en una zona del Alentejo había un gran terrateniente, o un grupo de terratenientes, campesinos ricos, y otros campesinos pobres, operarios, etcétera, la sociedad era muy diversa. Era heterogénea económicamente, pero cada uno de ellos sabía por qué. Es decir, era indisoluble la riqueza, inseparable la riqueza de uno de la pobreza de otro. Y esto que digo para Alentejo, pues vale para las ciudades industriales, etcétera. Eso no mejora mucho la desigualdad, pero crea ciertas obligaciones mutuas. El pobre sabe dónde tiene que exigir y el rico sabe que tiene ciertas obligaciones, más o menos, pero que están presentes, por ejemplo, en la idea ibérica, española y portuguesa de que nobleza obliga, ¿no? La nobleza obliga a ciertos servicios, etcétera, que puede consistir solo en limosna, pero ha consistido en muchas más cosas, no debemos simplificarlo. O la idea norteamericana de que el rico debe devolver a la comunidad, ¿no? Esta gente que financia universidades, deja herencias, crea fundaciones, etcétera. Cuando llegamos a una sociedad global, el rico y sus pobres, o los pobres y sus ricos, ya no están juntos. Porque mis ricos ya no son los de mi barrio ni los de mi ciudad, son los de una red más deslocalizada, en la cual y para la cual yo trabajo, produzco, consumo, intercambio, etcétera, pero que están lejos. Entonces, es mucho más difícil crear cohesión frente a eso. En ese terreno de diversidad es mucho más difícil para las sociedades, para las administraciones, para los poderes públicos, generar algún tipo de cohesión. Es más probable que los pobres se desesperen y que los ricos, por ejemplo, no quieran pagar impuestos, ¿no? En esta sociedad, además, paradójicamente, cuando pensamos que la educación va a ser más importante, porque va a ser más importante, nadie nos cree. Parece que por fin hemos llegado. Fíjense ustedes que desde Platón alimentamos la idea de una sociedad en la que lo importante sea el conocimiento y solo el conocimiento, o al menos, ante todo y sobre todo, el conocimiento. La idea de los filósofos, del rey filósofo, de los filósofos gobernantes, del gobierno, de los filósofos, la República de Platón, idea que luego se reitera y se repite en La ciudad de Dios, de San Agustín, en los textos de Campanella, en la utopía de Moro y, en definitiva, en las utopías que mantenemos hoy, porque cuando pensamos en una sociedad justa, casi siempre pensamos en una sociedad en la que las desigualdades solo dependan de las capacidades, el estudio, etcétera, lo que no es tan justo. Es justo para nosotros, que nos gusta la escuela y que nos va bien en ella,
pero no es justo para los que no comparten esas características. Pero bueno, da igual. Cuando creíamos que todo el mundo querría estudiar, llegamos a la sociedad del conocimiento, los empleos dependen de la cualificación depende de la escolarización, por lo tanto todo el mundo querrá estudiar, resulta que no, que nadie quiere. O que quieren pero no quieren, o que solamente quieren a medias, etc. ¿Por qué? Pues es un fenómeno parecido a lo que sucede en la relación entre información y conocimiento. En la sociedad de la información escasea aquello que la información, sentido amplio, información, conocimiento, lo que ustedes quieran, escasea aquello que la información consume. ¿Y qué es lo que consume la información? Nuestra atención. Nuestra atención. La atención se convierte en un bien escaso. Por eso ya no saben en qué esquina del televisor o del teléfono meter los anuncios. Por eso hay compañías telefónicas que pagan por recibir anuncios en el móvil o por recibirlos en Internet, porque no saben cómo conseguir nuestra atención, porque se ha convertido en un bien escaso, porque hay tantas cosas que nos llaman que no sabemos a cuál acudir. Cuando hace 40, 60, 80 años llegaba un maestro a una aldea rural, ese maestro o esa maestra, esa escuela, eran la única ventana al mundo. La única ventana al mundo para esa aldea. La única. Y por lo tanto tenían la atención garantizada. Podía ir bien, podía ir mal, podía gustar, podía no gustar, podía ser una buena experiencia o una mala experiencia para los alumnos, para el profesor. No quiero deificar eso, no fue tan bonito como lo contamos en la historia que escribimos nosotros siempre, no ellos. Pero tenía la atención garantizada. Hoy en día, cuando el maestro se dirige a un niño, no tiene ninguna atención garantizada, porque la escuela no es la ventana al mundo. El problema de la escuela es hoy justo el contrario. Niño, joven, no te ocupes de esto, no pierdas el tiempo en aquello, no prestes atención a lo demás allá y escucha lo que yo te digo. Y escucha lo que te digo, que es lo único bueno. Cuando yo empecé a estudiar sociología o a practicar sociología, en los años 60, final de los 60, el gran descubrimiento, la teoría más potente en sociología era la de Bourdieu, Passeron y otros, y giraba en torno a la idea de que la enseñanza es arbitraria. Venía a ser algo así. Venía a decir, usted pensaba que la cultura escolar era la cultura en general. Escuela y cultura eran una misma cosa. Y Bourdieu y compañía decían, no es verdad. El gran descubrimiento es cuando usted se baña en esa cultura, entra en ella, la domina, llega a comprender que no es la cultura, que es una cultura. Es la cultura de la clase media, no de la clase trabajadora, masculina más que femenina, del grupo étnico dominante, no de los dominados, eurocéntrica, no global, etcétera, etcétera. Es una cultura arbitraria, ¿no? Pues bien, eso que era el secreto último que descubría o debía descubrir uno al cabo de su formación, hoy es la pregunta primera que se hace cualquier alumno delante de un profesor, que es ¿por qué eso? ¿Por qué tengo que dedicar mi tiempo a eso y no a otra cosa? ¿Por qué tengo que estudiar esas cosas y no otras? ¿Por qué? Porque tiene un montón de llamadas por otras partes, porque sus ventanas al mundo ya no son la escuela, son esas, Windows, ¿no? Son ventanas que fabrica un señor que se llama puertas, gates, paradojas. Entonces, ¿eso qué produce? Bueno, pues produce un creciente desapego hacia la institución escolar. Es decir, una situación en la cual la escuela lo tiene, digámoslo así, más difícil. Y por lo tanto es un riesgo añadido, porque ese desapego es muy variado, pero yo diría que tiene sobre todo dos formas. Una, un desapego de clase media. Un desapego de aquellos que tienen acceso a la cultura, y precisamente porque tienen acceso a la mejor cultura, porque a lo mejor visitan mejores museos que el profesor, o viajan más que el profesor, o manejan mejor el ordenador, etcétera, pues no les interesa eso, no logran poner interés en aquello, o buena parte de aquello que se les enseña en la institución escolar. Lo que podríamos llamar un desapego expresivo, no les gusta. No niegan que es necesario o que es útil, no niegan el conocimiento en general. Simplemente dicen, sí, pero no ese. Hay cosas mucho más interesantes que hacer. Y es verdad que hay cosas mucho más interesantes que hacer. Los docentes tendemos a dividir el mundo en dos. La escuela, donde se enseñan las cosas importantes, y el mundo de la televisión, internet, donde solo hay idioteces. Pero no es así.
En la escuela hay idioteces, unas cuantas, y les aseguro que en Internet, la televisión y tal, eligiendo hay lo mejor. Mucho mejor que cualquier cosa que pueda haber en la institución escolar, porque es lo mismo, pero claro, con la fuerza de montones de personas trabajando para al final un pequeño producto, ¿no? Tenemos ese desapego de un lado y tenemos de otro lado el del alumno de clase popular, trabajadora, etcétera, que a lo mejor no tiene esa capacidad de cuestionar la cultura escolar, pero que de todos modos tiene otras llamadas y además tiene otra experiencia que es muy fácil de malinterpretar, que es que no está claro que estudiar pague. Uno de los lemas que había por ahí dice, aprender compensa. Sí, bueno, compensa si miras la encuesta de población activa. Está claro. Si miras las estadísticas, está claro que compensa. Pero si piensas en que tu padre es albañil, trabaja en batimento, en la construcción, o que tu hermano, tú eres pobre y tu hermano estudió Derecho, pero no consiguió abrir un bufete o tal, o si miras el tiempo que requiere estudiar, mientras que otros están yéndose a la discoteca, tienen ya un trabajo, no está claro, no está claro. Si además el mercado se ha hecho más flexible, más precario, más inestable, no está claro. Está claro para mí. No estoy discutiendo que estudiar paga, pero lo que está claro visto desde fuera, desde arriba, etcétera, no está tan claro en la experiencia individual. Con lo cual nos enfrentamos a ese doble desapego y a esa doble dificultad, ¿no? Termino diciendo que, no obstante, en ese contexto está claro que la institución escolar y la profesión docente tienen una tarea. Y esa tarea, por terminar con lo que es el lema de su congreso, es una tarea, diría de igualdad, porque suena mejor, o quizás sea más exacto decir de justicia escolar, porque no se agota en la igualdad. Es nuestra tarea, en primer lugar, garantizar condiciones iguales y justas a lo que corresponde a una sociedad de iguales. Y eso, en términos escolares, tiene una traducción sencilla. A veces discutimos mucho en la escuela, en el mundo educativo, sobre si la escuela debe ser igualitaria o meritocrática. Y cuando uno habla con la gente de magisterio, de la enseñanza primaria, parece que todo tiene que ser igualitario, y cuando hablamos con los de secundaria, todo, sobre todo los de bachillerato, secundaria superior, todo tiene que ser meritocrático, ¿no? Y en realidad son las dos cosas. En realidad vivimos. Tampoco tenemos que inventar tanto, solo tenemos que fijarnos en lo que la sociedad hace en general. Y las sociedades en que vivimos, de una manera u otra, y hay mucha discusión, por supuesto, sobre cuál ha de ser la manera, pero han adoptado, y nosotros tenemos que adoptar y hacer efectivos en la institución, yo diría, 4 criterios de justicia, 4. No 1, ni 2, ni 3, sino 4 al menos. Primero es muy sencillo. Primero es lo que podríamos llamar la igualdad básica. ¿Por qué la igualdad básica? Porque no es posible vivir fuera de ella. Porque cada vez que un niño nace, se encuentra con que 6.000 millones de personas se han apropiado la tierra antes de que llegara. Y como no le podemos dar su trocito de tierra, porque no podemos redividirla todos los días y no funcionaría, sería un desastre, vamos a darle su equivalente. Y su equivalente se llama derechos sociales básicos, que te permitan llegar a la sociedad y tener una vida digna. Y su equivalente básico es, en este terreno, es una educación básica, igual para todos. Y es nuestro deber dar a todos la misma educación. A continuación podemos discutir si más matemáticas o más conocimiento del medio o más arte, si 14 años, hasta los 14, los 15, los 16, si pública, privada, pero debería ser igual. Igualdad básica en materia de educación. Pero a continuación hay que ir un poquito más lejos. Si todos van a recibir lo mismo, ¿cómo va a ser esto, digamos, por ejemplo, meritocrático? Pues por una razón muy sencilla. Nosotros no somos los judíos recibiendo el maná. Somos una sociedad del trabajo. Todo lo que hay aquí es producto del trabajo. Todo. Y cuando salimos de aquí y nos vamos al jardín o nos vamos al monte, también es producto del trabajo. Es decir, que mantener el monte cuesta trabajo. Y conservar los jardines cuesta trabajo. No quedan bienes naturales. Todo lo que uno puede disfrutar en la vida procede o de su propio trabajo o del trabajo de otros. Y eso hay que aprenderlo. Y hay que aprenderlo aquí.
Hay que aprenderlo en el proceso formativo, hay que aprenderlo ya en el proceso formativo, gradualmente, poco a poco, entrando poco a poco en ello, pero hay que aprenderlo. Hay que aprender que las recompensas del sistema educativo deben relacionarse con el esfuerzo. Y, por lo tanto, al criterio de igualdad ha de añadirse un criterio de equidad. Tanto tienes según hagas. Y ahí podríamos terminar si fuéramos una sociedad solo de iguales y estable. Pero no lo somos. Somos dos cosas más. Somos una sociedad con desiguales. Personas que han nacido, por ejemplo, con discapacidades físicas, con las cuales, digamos, la naturaleza no fue justa. Si es que se puede hablar de justicia natural. Y podemos asumir, debemos asumir, y creo que asumimos el deber de compensar esa, entre comillas, injusticia en la naturaleza. Y si hay personas que necesitan más medios para llegar a lo mismo, a esa igualdad básica, la sociedad debe poner más medios, más recursos, sean lo que sean, dinero, trabajo, lo que sea. Y eso se llama solidaridad. O políticas compensatorias, refuerzo, como ustedes quieran. Pero es un tercer criterio. No podemos tratar de manera igual a los desiguales, porque entonces produciríamos desigualdad. Si hemos asumido un objetivo de igualdad, debemos emplear medios desiguales para que todos vayan al mismo sitio o al menos a sitios de valor equivalente. El cuarto criterio es que, además, somos una sociedad que cambia. Y como somos una sociedad que cambia, nos interesan especialmente los talentos singulares, individuales, especiales de las personas. Todas las sociedades con algún grado de modernidad, progreso, etcétera, han hecho eso de un modo u otro. Lo han hecho de formas distintas. El feudalismo tenía sus mecenas. El comunismo tenía sus tablones de obreros distinguidos, a los que daba dachas, cruceros, lo que fuera. Y el capitalismo da dinero, pero todos lo hacen, porque todos necesitamos las aportaciones extraordinarias de personas extraordinarias, o que tienen una capacidad extraordinaria, la que sea, cantar, escribir, inventar no sé qué, programar, ¿no? Y vivimos de eso. Y eso se llama excelencia. Es importante que los sistemas educativos también premien la excelencia. Primero, porque es eficaz para todos los demás y es compatible con la justicia. Segundo, porque también es un criterio de justicia. Nadie debe ser coartado en el desarrollo de sus capacidades. Por consiguiente, nuestra tarea es esa, abordar, por así decirlo, una perspectiva compleja de la justicia o de la igualdad, capaz de combinar esos criterios de igualdad, equidad, solidaridad y excelencia. Nada más y muchas gracias por su atención.